Bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos de Brujería. El día de hoy te traigo una historia que sé que te va a encantar, porque el desenlace deja una gran lección y estoy segura que hasta te hará sentir que hay esperanza en el mundo. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. Siempre pensé que esas cosas de brujería y hechos paranormales eran solo cuentos para asustar a la gente, historias exageradas que se contaban en los pueblos para mantener a los niños en casa por las noches o evitar que alguien tomara caminos indebidos. Brujas, maldiciones, trabajos oscuros. Todo eso me parecía ridículo, hasta que lo viví en carne propia. Yo provengo de una familia cristiana. Desde pequeño me enseñaron que no debía temer a la oscuridad porque Dios estaba conmigo y que la brujería no era más que un engaño para los incautos. En la iglesia nos decían que el diablo usaba estas cosas para apartar a las personas de la fe y que quien confiaba en Dios no tenía por qué preocuparse. Sin embargo, también sabía que la Biblia menciona con claridad que los brujos y hechiceros existen y que sus prácticas son abominables a los ojos de Dios. Se nos advertía que aquellos que se dedicaban a estas artes terminarían en la condenación eterna. Aún así, yo creía que mientras llevara una vida recta y me mantuviera firme en mi fe, nada podría tocarme. Pensaba que los ataques espirituales solo les ocurrían a quienes abrían la puerta al mal, a los que jugaban con cosas prohibidas. Pero lo que nunca imaginé es que el mal no necesita una invitación para acecharte. Uno puede vivir tranquilo, sin buscar problemas, sin desearle el mal a nadie, y aún así, convertirse en el objetivo de alguien lleno de envidia y rencor. Me quisieron destruir con brujería, y hoy te voy a contar cómo sucedió. Yo vivía en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Trabajaba en ventas, y aunque mi vida no era perfecta, tenía todo lo que necesitaba: un buen empleo, una novia a la que quería y una familia que siempre me apoyaba. Mi experiencia con la brujería comenzó una mañana como cualquier otra. Me levanté temprano, me alisté para ir al trabajo y salí de casa sin pensar en nada fuera de lo normal. Sin embargo, al llegar a la puerta, algo llamó mi atención. En la reja de la entrada, justo en uno de los picos de metal, colgaba una bolsa de plástico, de esas que te daban en el supermercado. A simple vista no parecía nada extraño. Pensé que quizá mi madre la había puesto ahí para evitar que los perros de la calle la rompieran y esparcieran la basura por la acera. Sin embargo, al acercarme, noté algo inquietante. La bolsa contenía algo extraño. A través del plástico más o menos translúcido, pude notar lo que parecía ser carne en estado de descomposición. Un hedor insoportable comenzó a invadir el aire, una mezcla nauseabunda de podredumbre y humedad que me hizo arrugar la nariz. Era cierto que la gente solía tirar desperdicios sin cuidado, pero algo en la manera en que aquella bolsa estaba puesta no tenía sentido. No era basura olvidada ni un descuido. Estaba colocada ahí con intención, colgada perfectamente en uno de los picos de la reja, como si alguien quisiera asegurarse de que la viera, ya sea yo o alguien de mi familia. Una sensación incómoda me recorrió el cuerpo. No podía explicar por qué, pero algo dentro de mí gritaba que aquello no era normal. Di un paso atrás, tratando de ignorar el escalofrío en mi espalda, y me giré en dirección a la casa. Sentí la necesidad de hablar con mi madre. Quizás ella tenía una explicación lógica. Entré en la casa y la encontré en la cocina, lavando algunos trastes. Entonces le pregunté, tratando de sonar casual, si ella había dejado una bolsa de basura colgada en la reja. Ella levantó la mirada con una expresión de confusión.
Entonces me dijo que no, que por qué le preguntaba eso. Yo le dije que afuera, colgada en la reja, había una bolsa con carne podrida o algo similar, y que además olía horrible, que había pensado que tal vez ella la colocó ahí para que los perros no la rompieran. Mi madre dejó lo que estaba haciendo y me pidió que se la enseñara. Caminamos juntos hacia la puerta. Al salir, el viento trajo consigo el desagradable olor que ahora parecía aún más fuerte, como si la podredumbre hubiera estado esperando a que la notáramos para intensificarse. Mi madre se cubrió la nariz con una mano mientras buscaba la bolsa con la mirada, y ahí seguía, colgada exactamente donde la había visto. Su expresión cambió al instante. «Seguro fue doña Chelo», murmuró. No necesitaba explicaciones. Todos en la cuadra conocíamos a doña Chelo, una señora mayor que vivía sola en la esquina de la calle. Era el tipo de persona que se metía en la vida de los demás sin que nadie la invitara. Se quejaba de todo, espiaba a los vecinos y siempre tenía algún chisme nuevo que difundir. Pero lo peor de todo era su actitud hostil y sus hábitos extraños. A nadie le constaba, pero muchos decían que hacía cosas raras en su casa por las noches. Una vecina aseguraba que la había visto enterrando algo en el jardín trasero a las 3 de la madrugada. Otros decían que hablaba sola, pero más allá de los rumores, era conocida por hacerle la vida difícil a quien no le caía bien. Si alguien dejaba su carro estacionado frente a su casa por más de 10 minutos, aparecía con llantas ponchadas o con pintura rayada, y más de un vecino había encontrado agua sucia esparcida en su puerta, después de discutir con ella. Mi madre chasqueó la lengua y continuó diciendo que de seguro tenía comida podrida y que la señora la había dejado colgada en nuestra reja para que no se le apestara a su casa. Si bien esa era una posibilidad, algo dentro de mí no terminaba de aceptarlo. No dije nada. En lugar de eso, resoplé y fui a buscar una bolsa negra de basura. Iba a tirarla como propiamente se hace, en una bolsa adecuada para los residuos. Me acerqué con la bolsa negra bien abierta y con cuidado agarré el nudo de la bolsa transparente para meterla sin tocar demasiado su contenido. Pero en cuanto la levanté, el plástico húmedo se deslizó entre mis dedos y algo se derramó sobre mi mano. Un líquido espeso y amarillento, caliente como si la podredumbre misma tuviera vida. Un hedor insoportable se levantó de inmediato. No era solo olor a carne podrida, era algo mucho peor. Algo que me revolvió el estómago al instante. Solté un jadeo de asco e instintivamente sacudí la mano para deshacerme del líquido. Pero entonces lo vi. No era solo el líquido. Habían gusanos, se retorcían en mi piel, pequeños y blancos, arrastrándose con una lentitud repugnante. El asco se convirtió en pánico. Sacudí la mano con desesperación, sintiendo cómo los gusanos resbalaban entre mis dedos antes de caer al suelo. Corrí al grifo del patio y abrí la llave de la manguera con un movimiento torpe, casi arrancándola en el proceso. El agua fría golpeó mi piel, pero no fue suficiente. Me tallé las manos con fuerza, raspándolas con las uñas, frotándolas contra la pared, como si quisiera arrancarme la piel. Pero el hedor no desaparecía. Aquel olor putrefacto seguía ahí. Mi estómago se revolvió de nuevo. Tragué saliva y cerré los ojos, tratando de calmarme. Solo era una bolsa de basura. No tenía sentido reaccionar así. Pensaba en mis adentros. Cuando finalmente logré controlarme, terminé de cerrar la bolsa negra con un nudo doble y la llevé al basurero del patio trasero. El camión de la basura pasaría más tarde, así que se la llevaría sin problemas. O al menos eso pensé. Sacudí la cabeza y entré de nuevo a la casa. Lo primero que hice fue ir directo al lavabo del baño. Me enjaboné las manos varias veces,
usé detergente, cloro diluido, hasta el jabón de lavanda de mi madre, pero nada funcionó. El olor seguía ahí. Era como si se hubiera impregnado en mi piel, en mis uñas, en mi ropa, en pocas palabras, en mi persona. Pero no tenía tiempo para preocuparme por eso. Miré el reloj. Iba a llegar tarde al trabajo, así que respiré hondo. Me rocié perfume en las manos y en la ropa para disimular el hedor y salí rumbo a la oficina. El trayecto en el camión fue extraño. Las personas a mi alrededor me miraban de reojo, frunciendo la nariz y alejándose sutilmente. Yo intenté no darle importancia. Tal vez estaba paranoico. Pensaba que seguramente era idea mía, pero cuando llegué al trabajo, entendí que no lo era. En cuanto crucé la puerta de la oficina, el murmullo habitual se detuvo. Un par de compañeros giraron la cabeza hacia mí, luego fruncieron el ceño y se alejaron disimuladamente. Me senté en mi escritorio tratando de ignorarlo, pero pronto los murmullos comenzaron. ¿Qué es ese olor? Dios, ¿alguien murió aquí? Huele a podrido. ¿Quién se trajo un animal muerto de mascota a la oficina? Intenté concentrarme en la computadora, pero mis manos temblaban sobre el teclado. Aquel hedor asqueroso que no podía quitarme. Lo estaba oliendo todo el mundo. Mi compañera de al lado se giró hacia mí y me preguntó si yo olía eso. Negué con la cabeza de inmediato. Entonces ella se acercó un poco más y me dijo que era curioso que no lo sintiera, si el olor provenía de mí. El estómago me dio un vuelco. Un calor incómodo me subió por la nuca y sentí cómo la sangre me martilleaba en las sienes. Me levanté abruptamente de la silla, murmurando cualquier excusa sobre sentirme mal. Tal vez una intoxicación o una mala digestión. Incluso mencioné la palabra diarrea, solo para evitar más preguntas. Tomé mis cosas y salí de la oficina antes de que alguien más hiciera otro comentario. Regresé a casa lo más rápido que pude. Cuando mi madre me vio entrar, se sorprendió. Frunció el ceño y me preguntó que qué hacía de vuelta tan temprano. Le conté lo que había pasado, la vergüenza, las miradas de mis compañeros, los murmullos a mi alrededor por la peste de aquella bolsa que se me había quedado impregnado en la ropa. Sin embargo, decidí olvidarme de todo. Era mejor aprovechar el día libre que me había inventado. Fui a mi cuarto, me quité la ropa y la lancé en el cesto. El olor seguía impregnado en mis fosas nasales, pero tal vez era psicológico. Me di un baño largo asegurándome de frotarme la piel con jabón una y otra vez. Al salir me puse ropa limpia, un pantalón oscuro, una camisa fresca y mis tenis cómodos. Ya estaba harto de pensar en el maldito olor. Salí rumbo al centro. Tenía pendiente comprar algunas cosas para mi computadora, pero entonces en cuanto doblé la esquina la vi. Era doña Chelo. Estaba sacando su basura en la puerta de su casa. Ella me volteó a ver y su actitud fue como si no me conociera. No la vi nerviosa o algo por el estilo. Se me hizo raro, pero no le di más importancia de la debida. Llegué al paradero y abordé para ir al centro de la ciudad. Caminé entre los puestos, sorteando el caos, hasta llegar a la tienda de tecnología donde tenía planeado comprar las piezas para mi computadora. Entré y recorrí los pasillos buscando lo que necesitaba. Todo estaba en orden hasta que fui a pagar. Deslicé mi tarjeta sobre la terminal y esperé, pero el vendedor me dijo que estaba rechazada. Pensé que tal vez había pasado mal la banda magnética, por lo que volví a intentarlo, pero volvió a salir que estaba declinada. Eso no tenía sentido. Revisé mi cuenta desde la app del banco. Tenía dinero suficiente y la tarjeta estaba en regla. No había razón para que fallara. Por suerte, traía suficiente efectivo. Pagué de mala gana y tomé mis cosas, sintiéndome extrañamente incómodo. Salí de la tienda y mientras caminaba por la acera, decidí revisar las bolsas de mi pantalón
para ver si traía suficiente dinero para un café, y entonces me detuve en seco. Algo extraño, como si un peso inesperado hubiera aparecido de la nada en mi bolsillo. No había metido nada nuevo ahí, pero lo sentí con claridad. Al principio pensé que tal vez se había colado algo de la tienda, tal vez una moneda olvidada o un recibo, pero al meter la mano y sacar lo que había, no fue eso lo que encontré. Era una pequeña medalla antigua. Al instante sentí una presión extraña en el pecho. La solté inmediatamente, pero la curiosidad fue mayor. La recogí de nuevo. Cuando la tomé en mis manos, sentí una especie de energía que recorría mis dedos, como un pequeño choque de electricidad. Entonces mi vista se nubló, y cuando recobré el sentido, ya no estaba en el lugar donde estaba caminando. Ahora estaba en otra calle, y lo más aterrador era que el amuleto seguía en mi mano. No podía recordar cómo había llegado ahí, ni cuánto tiempo había pasado. Casi sin pensar, me subí al primer autobús que vi con rumbo a mi casa. Mi mente estaba confundida, y solo quería llegar a casa y mostrarle todo a mi madre. Cuando finalmente llegué, le dije a mi madre lo de la pequeña medalla. Le conté que no sabía ni cómo ni quién lo había colocado en mi bolsillo. Era como si me lo hubieran puesto mientras estaba distraído. Entonces mi madre me dijo que a lo mejor era para mi suerte, que la dejara en mi cuarto y que veamos qué pasa en los días siguientes. A los pocos días, todo empezó a torcerse. Fui a la oficina como siempre, pero me fue increíblemente mal. Las cosas que antes salían bien, ahora parecían no tener sentido. Los proyectos se caían, la gente me evitaba, y para mi mala suerte, después de 15 días, hubo recortes. Como te podrás imaginar, me despidieron. Nadie me explicó por qué exactamente, solo que mi desempeño había bajado de manera repentina. Si pensabas que esto era lo peor, espera, que aún te voy a contar lo más escalofriante del asunto. En los días siguientes comencé a enfermar. Primero fue una tos ligera, algo que no me preocupó al principio, pero con el tiempo la tos se intensificó. Se volvió fea, tan pegajosa, que parecía que algo dentro de mí se deshacía con cada tosido. Llegó un punto en que, durante una de las peores tosidas, algo extraño salió de mi boca. Una masa extraña que olía a putrefacción. La peste era insoportable, como aquella bolsa que había encontrado colgada en mi reja. Mis padres, preocupados, me llevaron al médico. Fui al Seguro Social, luego a médicos privados, pero nadie encontraba nada. Todos los tratamientos fallaron. La tos seguía, y cada vez se volvía peor. Fue entonces cuando mi madre, desesperada, sugirió que fuéramos a un templo. Me llevó a uno donde hacían oraciones, pensando que podría ser algún tipo de maldición. Al estar ahí, en ese lugar, me sentí extrañamente atraído por una vela encendida en el altar, y mientras la miraba fijamente, una pastora se acercó y me dijo unas palabras que me helaron la sangre. Esa medalla que tienes no es un amuleto de suerte. Alguien te la puso y esa persona te ha marcado. No entendía lo que me estaba diciendo. ¿Qué me estaba pasando? ¿Quién me había hecho esto? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, pero aún no lo sabía. La pastora continuó diciendo que me tenía que deshacer de ella, que esa medalla tiene el poder de drenar mi vitalidad, de hacer que mis días se tornen grises, sin esperanza. Lo que me estaba pasando no era casualidad. Mi enfermedad, mis malestares, todo está relacionado. ¿Cómo me deshago de ella? Le pregunté con la voz quebrada, casi sin poder creer lo que me estaba ocurriendo. La pastora me dijo que no lo sabía, pero que lo que sí sabía era que debía buscar ayuda espiritual, que ella tiene un sexto sentido, pero lo que yo tenía rebasaba sus capacidades.
Yo le dije que sabía que el cristianismo no creía o no reconocía la brujería, que cómo era que ella sabía de esas cosas. Entonces me dijo que Dios tiene preparado a cada uno su destino, y que a veces las cosas no tienen una explicación lógica, pero que debemos de creer que un ser más grande está para protegernos de cualquier mal. Con la medalla en la mano, tomé el camino de regreso a casa, pero algo dentro de mí me decía que no podía seguir ignorando las señales. No podía simplemente dejar que todo siguiera su curso sin hacer nada. Decidí, sin pensarlo 2 veces, que iba a ver a la señora Chelo. Sentía que de alguna manera ella estaba involucrada. Cuando llegué a su casa, sin pensarlo toqué la puerta. La puerta se abrió casi de inmediato, como si me estuviera esperando. La miré fijamente y le dije: ¿Por qué me haces esto? ¿Qué daño te hemos hecho? Estoy enfermo. Y parece que todo empezó a raíz de esa bolsa que colgaste en mi reja. Ella me miró con una sonrisa fría y me dijo que yo no sabía nada, que solo creía en los chismes de la colonia, que debería ser más inteligente, que ella sabía cosas que los demás no y que podría ser incluso su única ayuda. Mi corazón latió con fuerza en mi pecho. Su tono era tan frío y calculado que me estremecí, y antes de que pudiera preguntar más, ella continuó. Me dijo que sabía muchas cosas, como por ejemplo, quién había dejado la bolsa en mi reja. La señora Chelo se acercó a mí de manera lenta. Entonces me dijo que la persona que lo había hecho era alguien muy cercano, que si quería saber la verdad, me podría leer las cartas. No tenía opción. Necesitaba saber qué estaba pasando, qué era lo que me estaba destrozando desde dentro. Así que sin pensarlo más, acepté. Me senté en el comedor de la señora Chelo. Ella sacó una baraja de tarot, colocó las cartas sobre la mesa y comenzó a señalar una por una, explicando su significado. Entonces me dijo que la persona que había hecho el mal lo había hecho porque me tenía envidia y resentimiento. Deseaba verme destruido. De repente, la señora Chelo colocó una última carta sobre la mesa. Sus manos temblaron levemente al hacerlo, y al ver la carta que había quedado frente a nosotros, su expresión se tornó más seria, más sombría. Me miró fijamente, y con una voz grave me dijo: La persona que te ha hecho esta brujería, la que ha estado jugando con tu vida, tu salud, es tu prometida, mi prometida, la mujer con la que pensaba pasar el resto de mis días, la que debía ser mi apoyo, la que siempre creí que me amaba. La señora Chelo me dijo que efectivamente al inicio fue amor, pero luego algo cambió en ella. Se creó una competencia en su cabeza, una competencia que solo existía en su mente, que me veía crecer, tener éxito, y eso le provocaba coraje. No soportaba que me fuera mejor que a ella, que mis ventas fueran mejores. Y era más grande su envidia, porque trabajábamos juntos y veía mi desempeño. Además me dijo que ella conoció a otra persona, que se enamoró de él y quería terminar la relación, pero no tenía la valentía. Entonces su amante le sugirió que fueran a ver a una bruja o brujo para que hiciera algún hechizo para separarnos, pero que al parecer fue más allá de las ligeras intenciones de terminar la relación. Entonces doña Chelo me preguntó si ella y yo teníamos algún bien, algún inmueble. Yo le dije que no, que solo habíamos pagado parte de la boda y estábamos en proceso de sacar una casa, pero para eso teníamos que casarnos primero por el civil. Me dijo doña Chelo que mi prometida era una mujer que no tenía buenas ideas, que la verdad no había ningún motivo para embrujarme. Con las simples palabras, quiero terminar la relación, bastaba. Yo no sabía si reír o llorar. El peso de todo lo que había descubierto me dejó paralizado, pero la señora Chelo
como si ya conociera mis pensamientos. Me dijo que ella podría ayudarme, que no me cobraría ni un solo centavo. Me dijo que mi madre, a diferencia de otras personas en la colonia, fue siempre educada y amable con ella, que tal vez escuchábamos cosas que según doña Chelo hacía. Sin embargo, mi madre jamás la juzgó. Siempre se mantuvo al margen del chismerío. Le dije que sí, que me ayudara. Le entregué la medalla y esa misma noche inició los rituales para quitarme la brujería de mi prometida y su amante. Cuando llegué a casa le conté todo a mi madre. Ella estaba tan sorprendida como yo. No podía creer lo que le estaba diciendo, pero también entendió que no podía dejarlo pasar. A partir de ahí, mi vida comenzó a dar un giro inesperado. Fui a ver a doña Chelo varias veces a la semana para que me quitara el mal, para liberarme de todo lo que me estaba carcomiendo por dentro. Decidí terminar con mi prometida. Cancelé los preparativos de la boda e hice bien al hacerlo. A pesar de la situación, me devolvieron el dinero del anticipo. No fue todo, pero sí una buena cantidad. Después de que terminamos mi novia y yo, me llamó para pedir ese dinero de vuelta. Le dije claramente que no le iba a dar nada. El que había dado el dinero fui yo, y a esa altura ya no me importaba lo que ella pensara. Doña Chelo, con sus oraciones y cuidados, me ayudó a sanar, a liberarme de la brujería que me estaba afectando. Y a raíz de eso, mi familia y ella empezaron a formar una amistad. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que todo lo que se decía sobre ella, todo ese chisme que la gente había esparcido por el vecindario, era solo eso, chisme. Decían que le temían, que era una persona difícil, pero nosotros entendimos que era todo lo contrario. La razón por la que se molestaba con algunos era porque la gente no respetaba su espacio. Los demás estacionaban sus coches frente a su cochera durante días, sin ningún remordimiento. Ella, con toda la amabilidad posible, les pedía que movieran sus autos, pero nunca hacían caso. Decían que como ella no tenía auto, no importaba. Pero lo que no sabían era que su cochera necesitaba estar libre para cuando sus clientes vinieran a visitarla. Además, su hija venía de Oaxaca y se quedaba con ella, y muchas veces no podía estacionarse porque le impedían el paso. Doña Chelo nos explicó todo esto y nos hizo ver que la gente malinterpretaba sus acciones. Créeme que de esta experiencia puedes aprender varias cosas, pero las que me sirvieron a mí de lección fueron que a veces las personas que dicen amarte son las que te hacen daño y las que menos esperas, las que son etiquetadas como gruñonas, difíciles o malas personas, son las que realmente te ayudan de corazón cuando más lo necesitas. La verdadera bondad no siempre viene envuelta en lo que parece ser, y el desafío más grande es aprender a no juzgar antes de conocer. Si te agradó la historia, suscríbete. Si me escuchas en YouTube, regálame tu like. Y si me escuchas en Spotify, regálame 5 estrellas. Eso me ayuda a llegar a personas que no me conocen. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?